Hola, hola, mucho gusto. Bienvenidos a esta sesión. Bienvenidos a esta sesión convocada con mi equipo de colaboradores en diferentes países. Me presento, mi nombre es David Alcántar Sánchez. Soy médico especialista y hoy voy a compartirte de forma muy práctica y simple un concepto que quizá tú has escuchado, pero quizá necesitamos dar una profundidad o quizá replantear. Te comento, yo soy médico especialista en ginecología y obstetricia. Tengo la formación y la especialidad en medicina anti-envejecimiento y longevidad y también tengo otra especialidad en nutrición clínica y geriátrica. El tema de hoy, vamos a hablar de un test que es nuevo para Latinoamérica, en el cual este test se basa en hacer una prueba de gota seca en sangre. Esta prueba se manda a un laboratorio que se llama Vitas en Noruega y este laboratorio analiza tu perfil de grasas en tu sangre, en el cual da un reporte de 25 hojas aproximadamente, donde uno de los principales reportes es medir la relación de omega 6 y omega 3 en tu sangre. Quizás sabemos que el omega 3 es uno de los alimentos o uno de los complementos alimenticios más importantes de una salud actualizada. Sabemos que las normas de nutrición, sabemos que todo lo que tenga que ver con mejora de microbiota, lo que tenga que ver con una alimentación antiinflamatoria para tratar el inflammaging, bueno, se basa en una dieta con alto contenido de ácidos grasos saludables o poliinsaturados como del aceite de oliva, derivado de la dieta mediterránea, o los pescados de azules o que contienen un alto contenido omega 3. Y bueno, digamos que es un alimento esencial, pero la realidad es que en Latinoamérica no consumimos una cantidad adecuada de ácidos grasos esenciales, omega 3, ni en alimentos naturales, porque muchos de los alimentos que consumimos acá de omega 3 no son de alta calidad. Y segunda, pues nuestra dieta alta en ácidos grasos trans, ácidos grasos omega 6, inflamatorios que generan cascada de icosanoides de ácido araquidónico, pues eso genera un desbalance de la relación omega 6 y 3. Lo interesante es que no se podían medir de forma práctica y simple. De hecho, yo conozco este tipo de enfoque de estudios hace más de 25 años, pero era una prueba que se mandaba afuera, costaba bastante dinero. Y hoy te voy a dar a conocer una empresa que a través de nosotros mandamos este estudio para que se haga el resultado, o sea, se haga el proceso en Noruega, en un laboratorio que se llama Vitas. Ahorita voy a hablar de él. De hecho, en este laboratorio que está en Noruega estuve en noviembre del año pasado y me impresionó toda la tecnología que tiene y es la empresa y es el laboratorio que más pruebas de gota sangre seca tiene en su historia, que ya han pasado más de 1.600.000 personas el resultado a nivel mundial para que pueda tener, digamos, un panorama y una expertise en esto. Lo interesante es que este laboratorio Vitas publicó un artículo en agosto del año pasado, 2025, en el cual se hizo el estudio más grande reportado de medición de relación omega 6 y 3 en la población a nivel mundial. Se publicó el estudio en agosto de 2025, por supuesto, con nuestro equipo te lo podemos hacer llegar. Y bueno, lo interesante es que ese estudio reporta que el 95% de las personas que se estudiaron en varios continentes, de más de 500,000 pruebas, este dato es importante, se publicó un estudio de más de 500,000 pruebas para medir qué tanta porcentaje tenían adecuado de relación omega 6 y 3 de la población. Bueno, el resultado es que en general el 95% de las personas estudiadas salieron con un índice no saludable, o sea, mayor de 3 a 1, 6 a 3, omega 6 a 3, la relación mayor de 3 a 1, donde el promedio fue más o menos 25 a 1. ¿Y qué refleja ese resultado? Bueno, ese resultado refleja uno de los motores más importantes de la inflamación crónica, que es el terreno biológico de la oxidación de los ácidos grasos en tu cuerpo, principalmente por la alto índice de omega 6 y 3 y por supuesto también la deficiencia de la capacidad antioxidante del cuerpo para amortiguar ese proceso microinflamatorio, inflammaging, o también estrés oxidativo. Entonces, también hoy vas a conocer ese concepto del balance y el por qué se plantea este estudio, que los médicos es un estudio perfecto para que tú tengas a tu paciente en consulta y el primer abordaje es vamos a medirte esa relación omega 6 y 3 en tu sangre. ¿Por qué? Porque es importante para la efectividad de todo tu tratamiento. No importa si es de wellness, fitness, anti-aging, no importa si es enfermedad crónico-degenerativa, es un índice importante que tomar en cuenta porque si tú
evidencias esa desbalance de las grasas en el paciente, pues muchos de tus tratamientos no van a ser tan efectivos. Lo interesante es que este reporte te da un reporte de veintitantas hojas de 11 tipos de grasas en tu cuerpo y la relación entre ellas. Y bueno, eso es un dato muy importante que no muchos laboratorios lo desarrollan. Y bueno, para mí es un placer dar esta sesión y también vas a conocer un producto que se propone como estrategia para poder tratar ese desbalance desde un aspecto de complemento alimenticio, que es un producto basado en omega 3 de muy alta calidad, pero lo interesante es que tiene una sinergia con aceite de oliva de muy alta calidad patentado, y esa sinergia de ácidos grasos esenciales omega 3 con la sinergia de polifenoles de muy alta calidad en un aceite de oliva específico, bueno, esa sinergia ha demostrado que si un paciente tiene un desbalance en su estudio de omega 6 y 3 y se propone la propuesta de tomar el producto durante 120 días, se ha demostrado con una alta eficacia que la gran mayoría de los pacientes disminuye ese índice importantemente. Y lo adecuado de ese índice es llegar al índice óptimo de salud, que es la relación omega 6 y 3, que quede en 3:1. Esta es la sesión que voy a presentar. Tengo yo más de 25 años de manejar omega 3 en mi consulta. Tengo mis criterios personales basados en la información que tengo para elegir qué tipo de omega 3 es correcto o no, desde lo que yo he visto. Y por supuesto he manejado muchos años, durante muchos, pues, estos más de 25 años en pacientes con omega y hasta incluso en alta dosis. Y bueno, hoy te quiero compartir la novedad de la empresa a la cual nosotros estamos representando, que tenemos colaboradores con nuestros equipos, para que muchos médicos puedan tener esta herramienta en su consultorio. Contacta a nuestro equipo de colaboradores que te están orientando para ver esta sesión. Y bueno, hoy hice ahorita esta pequeña introducción de esta sesión para que podamos ir de entrada a esta sesión. Voy a compartir pantalla, voy a presentar dos documentos en los cuales pues voy a compartir esta información y es un placer estar aquí conectados con ustedes. Repito, mi nombre, David Alcántar Sánchez. Creo que por ahí se está viendo bien la imagen. ¿Me ayudan, por favor? Perfecto. Bueno, este es mi nombre, David Sánchez. Gracias, gracias. Y bueno, ya comenté, soy médico, soy mexicano, egresé en la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, la primera universidad privada en México. Posteriormente hice la especialidad en el hospital más grande de mi estado o departamento, que es Jalisco, en el Hospital Civil de la Universidad de Guadalajara. Hice la especialidad de ginecología y obstetricia. Posterior, a través de un maestro que me convocó y me dieron a conocer que fue la primera generación que convocaba a la universidad más importante de México, que es la UNAM, en la formación de medicina, antienvejecimiento y longevidad. Y fui parte de esa generación hace más de 25 años aproximadamente. Y es ahí donde a mí me cambió mucho la visión como médico, porque entendí que la nutrición era parte importante de mantener la salud y también recuperar la salud de una persona que está enferma. Habitualmente el médico está acostumbrado a ver enfermos y se enfoca a la enfermedad, pero muchas veces no se enfoca de forma integral, y así va porque no nos enseñaron a estudiar a los pacientes de forma integral, mucho menos en el aspecto de nutrición y menos en el aspecto de actividad física y lo que es medicina de estilo de vida, que es lo actualizado. Entonces, también a través de esta formación me convocaron a hacer otra especialidad de nutrición clínica y geriátrica, en la cual pues también me dio mucho más entendimiento y robustez de mis habilidades para tener un criterio en el aspecto nutricional en cada etapa de la vida. Como ginecobstetra ejercí en el ámbito privado durante 10 años, pero sobre todo colaboré en grupos de tratamiento de infertilidad, congelación de embriones, fertilidad in vitro. Y bueno, entonces me ha tocado ver el proceso de un inicio o antes de la gestación, que se le llama programación metabólica, y hasta todo el proceso de vida, embarazo, nacimiento nuevo y por supuesto todo el tema de etapas adultas y adultos mayores. Y uno de los puntos más importantes que quiero quedar o darte a conocer aquí es que los ácidos grasos esenciales, tú sabes que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Lo que significa es que los no esenciales no los necesitas consumir. Y siempre me pregunté por qué. ¿Por qué hay ciertos aminoácidos que no necesito consumir, donde sí hay otros aminoácidos o ciertas proteínas que sí necesito consumir? Bueno, porque en teoría
mi cuerpo los producía, pero nunca yo entendí hasta que ya viene la época de lo que es la microbiota, en el cual, pues, tu cuerpo, si tiene una flora bacteriana correcta, produce ácidos grasos de cadena corta, produce aminoácidos, la microbiota produce vitaminas, produce nutrientes, produce neurotransmisores, la microbiota produce muchos de los nutrientes que mi cuerpo necesita, siempre y cuando tenga la microbiota adecuada. Y eso para mí cambió mucho este aspecto. ¿Por qué? Porque también la microbiota produce ácidos grasos de cadena corta y ácidos grasos de cadena larga, aunque no en tanta cantidad. Los omega 3 se consideran un alimento o un nutriente esencial porque mi cuerpo no los produce en gran mayoría. Lo interesante es que mi complejo de células, recuerdan el esquema de la célula, estoy haciendo una pequeña introducción de esto, pues tiene una membrana bilipídica y esa membrana bilipídica pues, es la que rodea a la célula y en el interior hay organelos. Cada organelo también tiene una membrana bilipídica y que las mitocondrias, como una parte esencial del tema de bienestar, un organelo intracelular, que por cierto ya se demostró que hay mitocondrias fuera de la célula, eso no se conocía hace más de 10 años. Lo interesante es que las mitocondrias también tienen una doble capa bilipídica, porque su función es condensar reacciones bioquímicas para generar energía. Estoy haciendo un breve resumen para abordar un poco el contexto de lo que voy a hablar. Bueno, todas las membranas celulares, por supuesto de la célula, se componen de omega 3. Más adelante vas a ver la gráfica en el cual pues, son los circulitos de fosfolípidos en la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica es la grasa. Sabemos que la grasa no se combina con el agua, por eso es hidrofóbica. Y estas membranas celulares tienen muchas pelotitas que son fosfolípidos y las patitas de los omega 3. Recordarás que los ácidos grasos de cadena larga son ácidos grasos de más de 18 carbonos hasta 21 carbonos, donde entra el ácido docoxisanoico, pentanoico. Y bueno, estos ácidos grasos son muy lábiles a la oxidación y por eso los protegen fosfolípidos en su membrana para proteger la oxidación. La oxidación pues, viene de los procesos de reacciones bioquímicas y por supuesto de la vida moderna. Y cuando se excede esa oxidación a mi capacidad de antioxidar, de mi genética, de mis enzimas antioxidantes, bueno, se le llama estrés oxidativo. Y uno de los parámetros para medir eso se le llama peroxidación lipídica. O sea, qué tanto se está oxidando las membranas celulares y hay parámetros para medir eso. Pero eso, ¿qué involucra en la clínica? Bueno, que la célula es poco fluida, que la célula está deshidratada, que la célula no absorbe nutrientes correctos, no genera reacciones bioquímicas correctas y también no genera un intercambio de tóxicos o de nutrición o de reacciones bioquímicas en general. Entonces, esta es, digamos, la introducción de este concepto del por qué es importante conocer el estado de tu paciente de calidad y cantidad de ácidos grasos omega 3 con relación con los otros ácidos grasos, porque eso determina mucho la fluidez de la membrana. Secundariamente, el estrés oxidativo lo puedes interpretar de forma indirecta y también interpretar cómo está realmente toda la función de tus células, porque todas las células tienen membranas celulares y bueno, las mitocondrias tienen doble membrana celular, que muy enfocado yo estoy en el estudio de las mitocondrias desde hace más o menos 25 años. Entonces, esta es una pequeña introducción y te comparto alguna información de forma básica, general, que no voy a profundizar, pero bueno, el tema de los omegas fue descrito el fundador Ralph Hollman, en el cual desde 1918-1912 ya se escribe los omega 3 de forma importante como proceso esencial de estructura y de nutrición del ser humano. Y también, pues ahí vienen primeros estudios para demostrar qué tanto a través de intervención de omegas tiene resultados en cuestión de prevención y demás, de prevención de principalmente enfermedades cardiovasculares o enfermedades isquémicas. Y bueno, empezaron a salir resultados muy importantes desde el año 1998, en el cual se demostró que se disminuyó el 29% en 2 años los casos de infarto agudo del miocardio. Y eso es en 1998, pero siempre cuando se lanza esa historia, ya me la sé, cuando se lanza un estudio que se basa en la nutrición y que previene enfermedades, habitualmente esos estudios no se toman en cuenta. Habitualmente no trascienden esos estudios. Habitualmente la industria farmacéutica empieza a sacar muchos estudios para decir,
pues es que no es tan fuerte el impacto, los medicamentos son mejores. Y bueno, aquí te voy a poner un ejemplo muy claro también. Hay un estudio que se llama... Perdón, disculpe, doctor. Lo que pasa es que no estamos viendo la presentación, solamente se quedó como en la primera, o no sé si eso se quedó. Gracias por Sí, comentarme. no sé, pues estoy viendo, estamos viendo todos solamente, sí. No, gracias por comentarme. Pensé que ya se estaba transmitiendo, entonces ahorita comparto nuevamente la diapositiva. Ahí están viendo mi pantalla. Gracias por comentarme. Sí, Ahí. Sí, sí, ¿verdad? doctor. Ok, gracias. Muy amable. Entonces comentaba que, bueno, este es el fundador del estudio de los ácidos grasos omega 3, el doctor Ralph Holman, perdón por el inconveniencia de la transmisión, en el cual, pues ahí se viene la fecha desde cuando se inició, como lo que comentaba, los primeros estudios de intervención que demostraron 29% de reducción de infarto agudo del miocardio con la intervención de 2 años en consumo de omega 3. Y bueno, insisto, después vienen otra serie de estudios en el cual se demuestran 45% de reducción de muerte cardíaca sorpresiva y bueno, reducción de un 20% del total de la mortalidad de la población estudiada en Italia, con 1 gramo de ácidos grasos omega 3 como suplemento alimenticio. Pero insisto, luego viene mucha estudio que después se empiezan a decir que no hay tanto efecto, que sí hay mucho efecto y bueno, siempre pasa eso como controversia. Estas diapositivas y estas imágenes, por supuesto, se las podemos hacer llegar con todo gusto para que las revisen, pero es un breve resumen de lo que estoy platicando, en el cual vinieron muchos estudios después, en el que, como ya mencioné, se muestran que no hay beneficio, que no hay beneficio, que no hay beneficio. Y bueno, eso es lo clásico que siempre pasa cuando la nutrición empieza a impactar a un sector de salud o de enfermedad, porque bueno, no sé por qué, pero se enfocan más en demostrar que la nutrición, que ciertos nutrientes no benefician, para quizá dar más énfasis a los medicamentos y eso lo sabemos el por qué. Entonces, bueno, también se ha demostrado que la alta dosis de omega 3 hasta de 4 gramos al día no generaban, generaban un efecto correcto en prevención, en reducción de ataques cardíacos en un 31%. Y bueno, la FDA aprobó, de acuerdo, algunos productos de omega 3 ya desde los años 2018-2020. Es interesante porque cuando yo empecé a hablar de omega 3 hace más o menos 25 años, pues la comunidad no confiaba mucho en la suplementación, mal palabra de suplemento porque no suple nada, yo siempre les llamo complementos alimenticios. Y bueno, lo interesante es que pues ya hay productos y de hecho pues hay publicaciones muy recientes en la cual pues que sí se ha demostrado, si tú pones en ChatGPT o se pones en buscador, el consumo de omega 3 de suplementos alimenticios principalmente está enfocado a pacientes para bajar los triglicéridos. Eso sí está muy estudiado, muy demostrado y entendemos que secundariamente de bajar los triglicéridos pues lleva menor riesgo cardiovascular. Entonces, pues lo interesante es que hay productos como Lobasa, que son productos omega 3 de muy alta calidad, pues sí, pero el tema es que el costo es de 200 a $400 al mes. Y entonces, algo muy bueno de nutrición, porque sabemos que hay omegas desde 30 a $40, hay omegas desde 60 a $80. Yo siempre tengo el criterio que un omega que vale más de $40 ya es un omega que quizás si está con una buena ejecución en su producción, por supuesto que no tenga metales pesados, que tenga sistemas de filtración, que tenga certificados, pero sobre todo que tenga una variedad de ácidos grasos omega 3. No sé si recuerdes, si lo sepas, pero a veces se conoce más el ácido docoxesanoico, que es el DHA, o el eicosa pentanoico, que es el EPA, pero hay 8 tipos de omega 3, no nada más esos dos. Habitualmente yo cuando recomiendo un omega, tiene que tener diferentes fuentes de omega 3 para que tenga un amplio perfil de omega 3, no solo EPA y no solo DHA o EPA con DHA. Entonces, bueno, lo interesante es que uno de los principios que yo tengo es que no puedo dar algo que sea único. ¿Por qué? Porque no hay nada en la naturaleza que venga solo, ningún mineral, ninguna vitamina, ninguna proteína, ninguna fibra o ningún nutriente que venga solo. ¿Por qué? Porque viene en su ecosistema, viene en una armonía bioquímica de la naturaleza y es ahí donde si yo tengo ese alimento en una armonía bioquímica de la naturaleza y lo puedo procesar en un complemento alimenticio en esa misma armonía, entonces se entiende desde mi visión personal que es más beneficioso ese producto porque puede influir de forma más armónica.
Por eso yo estoy en contra de dar altas dosis de vitamina C solas, o estoy en contra principalmente de dar algunos nutrientes en alta dosis solas, porque cuando habitualmente es un nutriente solo, habitualmente es sintético. Entonces, bueno, lo que te comentaba es que precisamente pues hay que tener un criterio para poder tener pues un buen criterio para decir este omega 3 no cumple con mis estándares desde mis principios médicos y de lo que yo sé, o este de omega 3 sí cumple los estándares de forma correcta. Y bueno, esto es lo que te explicaba. La naturaleza así formó las membranas celulares. Los fosfolípidos de la membrana son las pelotitas que están en la parte superior, por aquí estoy señalando. Los omega 3 son estas, representado así. ¿Por qué están chuecos? Porque son ácidos grasos o son moléculas de cadena de carbonos que están poliinsaturados. Quiere decir que tiene un doble enlace en un carbono y en otros no tiene y por eso se tuercen, ¿vale? Porque cuando yo consumo ácidos grasos trans, el trans significa transformados, que eran ácidos grasos poliinsaturados, pero por la cocción, por la temperatura, por oxidación, se hicieron más rígidos esas patitas que tendrán que estar pues chuequitas para que sean fluidas y por eso la membrana se hace más rígida. Y una de las estrategias para tener esa membrana más fluida es sustituir la reposición o la próxima generación de células con ácidos grasos poliinsaturados como los omega 3 o como el aceite de oliva. Y bueno, es para entender un poco más este diagrama que habitualmente lo vimos en la escuela, en la universidad, pero no lo dimensionamos en esto. Y en esas membranas celulares como en el hematíe, que también tiene ese tipo de flujo de membrana, pues se le glica o se le pega el exceso de glucosa en la sangre que se le llama hemoglobina glucosilada. Para nomás tener un contexto de esto, porque depende de cuánta glucosa tiene ese grupo M en su membrana, pues genera mayor o menor fluidez. Ahí pongo un ejemplo muy claro porque para mí desde un principio me costó muchísimo entender el por qué al diabético tenía pie diabético, por qué al diabético tenía retinopatía diabética, por qué el diabético tenía nefropatía. Pues quizá tú dices, pues porque ahí se complican. Sí, la pregunta es, ¿por qué ahí? ¿Por qué no en el dedo? ¿Por qué no en la tiroides? ¿Por qué no en el intestino? ¿Me explico? Y eso a mí me generó muchas preguntas durante muchos años. Y hoy te quiero explicar más este tema de la importancia de la fluidez de la membrana o de las células o de los hematíes, por hablar de ejemplo de la diabetes, porque mientras más oxidado esté el hematíe, ¿te acuerdas que el hematíe, el grupo M, es flexible? ¿Te acuerdas del eritrocito? Que es flexible. Por cierto, el eritrocito no tiene mitocondrias, pero transporta glucosa y es por eso es uno de las células que más se glica. Y un eritrocito, un hematíe que es flexible, por supuesto que puede pasar por vasos grandes y vasos pequeños. Pero cuando el hematíe está oxidado, ¿te acuerdas de su membrana, lo que estoy mencionando? Además está glicado, que tiene exceso de azúcar en la sangre, que también se le llama reacción Maillard en bioquímica. Bueno, entonces ese hematíe pierde la flexibilidad y se vuelve rígido. Yo siempre lo explico como si fuera un condón. Entonces, ese condón caramelizado, que esa es la palabra, o glicado, clínicamente en el laboratorio se llama hemoglobina glucosilada. Quizás ese número, esa palabra la conocíamos, hemoglobina A1C, pero no entendíamos quizá lo que estoy explicando, porque por eso a mí me encanta explicar esto. Y entonces, cuando ese eritrocito está glicado, está oxidado y está rígido, entonces en los vasos más pequeños se atora, no puede pasar. ¿Y dónde están los vasos más pequeños? En el cuerpo completo. Lo estás contestando. En la retina y en el glomérulo, la unidad funcional a nivel del riñón. Y también en las piernas, porque pues precisamente se tiene mala circulación y donde más se atora la circulación o la sangre es en las extremidades inferiores por la gravedad y también por la deficiencia de retorno venoso y calidad de las venas y demás. Entonces, por eso le estoy dando énfasis a la clínica que tú ves todos los días, a la complicación del diabético, a la complicación de la persona que tiene hipertensión, porque eso refleja una no fluidez correcta de la membrana que forma órganos de células, que forman sistemas como vasos sanguíneos, unidades funcionales de forma importante. Entonces, es ahí donde si entendemos este concepto de lo que es la importancia de la fluidez de la membrana, quizá le voy a dar el peso el peso adecuado al estudio, a la medición de la relación omega 6 y 3 para mis pacientes. Entonces, quiero compartir esto porque
esta fue como la pequeña introducción de lo que ahorita vamos a hablar y quiero cambiar de presentación para dar un poco más de contexto a todo esto. Gracias por estar aquí conectados. Y bueno, hoy vas a conocer esto. Esta prueba, que a ver si la puedo ver, pues puedo mostrar aquí. Perdón, pero bueno, ahorita la vas a ver. Esta prueba, que se llama Balance Test, es la prueba que estoy comentando, que es una prueba simple que la puedes acceder a través de nuestro equipo de colaboradores, te puede orientar. Esta prueba, viene aquí la bandera de Noruega, es una prueba que se manda de Noruega a través de nuestro equipo de colaboradores. En esta cajita, la acabo de abrir, viene un instructivo en el cual explica la prueba, la cual literalmente está las instrucciones en 18 idiomas. Esto que estoy diciendo es para que veas que esta prueba está en más de 50 países, creo que más de 100 países a nivel mundial, y hoy quizá le estés conociendo a través de nuestros equipos de colaboradores. Gracias por estar aquí conectado. Y esta prueba trae en su interior, no la tengo aquí a la mano porque ahorita la usamos hace ratito, pues trae una lanceta y trae un papel en la cual viene un código de barras y un código único en el cual tú vas a poderte pinchar el dedo, como viene aquí en la imagen. Ahorita la podemos ver. Te vas a poder pinchar el dedo, clic, sacar 2 gotitas de tu mano, de tu dedo, y ponerlas en un papel especial con un código de barras bien identificado. Y esa es la prueba que se manda a Noruega con nuestro equipo de colaboradores. Te podemos dar la guía de cómo. Y en 2 o 3 semanas te dan el resultado. No te preguntan tus datos ni nada, sino tú ingresas a una página donde se registra el número de código y tú a través de eso recibes por correo electrónico, con el correo electrónico que des de alta, tú puedes saber el resultado en aproximadamente 2, 3 semanas. Y a partir de ahí, pues lo que a mí me asombró es que yo tengo consumiendo omega 3 más de 25 años de empresas que yo considero que son buenas. Y bueno, lo interesante es que cuando llegó el resultado de forma personal, pues el resultado me salió en 9-1, cuando lo saludable es 3-1. Yo ahorita voy a explicar un poco más eso. Pero quiero que veas que eso, porque yo tengo más de 25 años tomando omega 3 de forma habitual y considero que de buena calidad, y ahí es ahí donde me sorprendió. Dije, ¿quiere decir que el omega que estoy tomando no está haciendo el efecto tan adecuado? Y esa es la pregunta correcta. Y por eso, también conociendo mi resultado, me sumé al consumo de este producto, que es un omega 3 que está especialmente diseñado, ahorita lo vas a ver, está diseñado con un 60% de omega 3 de muy alta calidad de diferentes fuentes marinas, animales, por supuesto certificado y demás, pero este omega 3, la innovación que trae es que tiene un 40% de ese omega 3, en un 40% del producto es aceite de oliva, como lo comenté. Y cuando yo conocí esto y cuando yo entendí esto, dije, güey, eso es exactamente lo que yo venía pues promulgando desde mi visión médica, pero no había encontrado un producto que tuviera este enfoque. Y lo interesante es que esta empresa que genera este producto, pues te demuestra y te garantiza por escrito que si tú te sometes a 120 días tomando este omega 3, aunque no es solamente omega 3, por eso le llaman Balance Oil, que es un aceite balance, te genera en una contraprueba 120 días una disminución importante. Si no, te regresa el dinero. Imagínate esta seguridad para tus pacientes. Llega tu paciente, le haces su historial, le revisas, por supuesto, priorizas, haces una revisión, le haces la prueba, dices, oye, vamos a tomar esto como un parámetro importante para ver qué tan saludable estás en tema de metabolismo de grasas. Y a partir de ahí, lo interesante es que tú puedes después estar en una, ¿cómo se llama? Pues en un control de tu paciente durante esas 2, 3 semanas, y cuando tengas el resultado empezar a actuar, o desde antes, no importa, para que veas tú el efecto de este producto de inicio. Una persona puede hacerse la prueba y empezar a tomar el omega. ¿Por qué? Porque no te va a modificar tu membrana celular en 2, 3 o 4 semanas. Se modifica hasta después de 100, 120 días, porque es la vida media del eritrocito, que es donde se hace la medición, como lo acabo de explicar, y lleva una lógica completa. Entonces, no importa que una paciente empiece a tomar hoy el omega, quizás se haga la prueba un mes, mes y medio, pero lo interesante es que después de 120 días de estarlo tomando, se hace una contraprueba y se evidencia el resultado de este enfoque. Es lo que quería darte a conocer, y hoy voy a pasar
a dar más la explicación del siguiente concepto. Esta, digamos que era la primera parte de la presentación. Por supuesto, siempre lo he comentado, alguna duda, ampliación de este contexto, por supuesto, con mi equipo puedes tener una gran asesoría. Tenemos más sesiones de múltiples temas y lo interesante es que por ahí me imagino que ya están viendo la imagen correcta. Lo que buscamos, lo que buscan los pacientes y lo que nosotros buscamos como médicos aportando nuestro vivir, nuestro consentimiento con los pacientes para llevar una buena sociedad de relación médico-pacientes, para tener un bienestar integral, para generar más salud o incluso mantenerlos sanos. Y bueno, lo interesante es que los problemas siguen creciendo, mayor cantidad de infartados, mayor cantidad de cáncer, mayor cantidad de accidente cerebrovascular. El promedio de vida en Latinoamérica es 74 años y la gran mayoría que muere de forma prematura antes de los 74 años se debe a enfermedades no transmisibles como enfermedades crónico-degenerativas, que el gold estándar o el que más me gusta explicar, pues es el infarto al miocardio, síndrome metabólico como consecuencia de resistencia a la insulina y como consecuencia de diabetes, complicaciones de la diabetes, principales causas de muerte como accidente cerebrovascular. Entonces, todo eso sigue aumentando de frecuencia, de incidencia. Y bueno, por eso tenemos que replantear desde mi visión, desde mi formación médica de longevidad, pues el tema de la alimentación y darle el peso. Hay un estudio que por supuesto también te lo podemos pasar, se llama estudio Predimed. No sé si lo habías escuchado, habitualmente los médicos no conocen ese tipo de estudios. Se llama estudio Predimed, prevención con la dieta mediterránea. Bueno, es un estudio que se inició creo que en el año 2000, en el cual se hizo un primer corte un tiempo después se diseñó otro estudio más grande que se llama Predimed Plus y ratificó mucho que no hay ningún medicamento y que es la dieta más saludable antiinflamatoria, que es la dieta mediterránea. Predimed, prevención con la dieta mediterránea, y que tiene un efecto muy importante en protección. Y si tú, y por supuesto tenemos videos del resumen de esto, con todo gusto te los podemos enviar en el equipo. Y bueno, si tú te pones a revisar un poco más, bueno, ¿y por qué la dieta mediterránea es saludable? Si tú lo pones, búscalo en internet, pues te va a decir por su alto contenido y variedad de polifenoles. Esa es la conclusión, ¿de acuerdo? Y su recomendación de pocos alimentos procesados y su alto consumo de ácidos grasos, omega 3 y omega 9, pero también del aceite de oliva. Entonces, ¿qué es lo interesante? Que si tú te pones a ver, y bueno, ¿y cuál es el efecto o por qué la dieta mediterránea, como está compuesta, tiene un beneficio extra? Pues por su alto contenido de polifenoles y omega 3. Y si tú te pones más específico, bueno, pero ¿y qué tipo de polifenoles son los más importantes de la dieta mediterránea? Te va a salir siempre el aceite de oliva. Y si te pones más específico, pues ¿cuál es el polifenol más importante de la dieta mediterránea que genera modulación de la inflamación? Te va a salir el hidroxitirosol. Y es ahí donde quizás si tú, porque a veces el médico nos solicita, oye, quiero más estudios del omega, sí, pero a veces no conoce este tipo de estudios que estoy explicando porque dan mucho más pie a que le des fuerza a una indicación para un paciente más consciente y que no esperes que este producto tenga un efecto como medicamento porque no lo es. Y a veces los médicos nos piden estudios como si fuera medicamento, pero no son medicamentos. Entonces, bueno, recordemos lo que dijo Hipócrates, Hipócrates hace pues más de 400 años antes de Cristo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Y bueno, por eso estoy reiterando mucho este tema de estudios que se publican a nivel de nutrición, que habitualmente el médico, reitero, no conoce mucho los temas de nutrición. Bueno, sabemos que antes se alimentaban de granos enteros, de animales caseros o animales salvajes, y también, por supuesto, no había alimentos procesados de forma importante. Y bueno, por eso la relación omega 6 con 3 pues era habitualmente 3:1, 4:1. Estoy hablando de hace muchos años. Pero la industrialización, la sobreproducción, el refinamiento, todo lo que tiene que ver con la alimentación fast o alimentación rápida, pues ha generado un alto consumo de calorías oxidadas, grasas oxidadas, calorías vacías de nutrición real, y por eso se ha generado un desbalance. Y bueno, en los años 1950, por ahí puedes ver la relación que teníamos, en los años 60 la relación, y bueno, lo interesante es que cada año se va teniendo un mayor índice de relación omega 6 y 3, y ese es el punto que quería llegar, porque ese es el punto por el cual estamos haciendo esta sesión, porque es importante que la gente se entere a través del gremio médico qué tanto
tiene esa relación perdida. Ya la pregunta ni siquiera es si tiene una relación buena de omega 3 o 6. No, el 90 y tantos por ciento de las personas lo tienen perdido por el estilo de vida moderno. Y ese desbalance genera una cascada importante de icosanoides, de ácido araquidónico, y esos son procesos inflamatorios, son disruptores metabólicos, genera una disfunción endocrina, genera una disfunción en la modulación de la inflamación. Y debes de saber que la inflamación, por supuesto, mediada y modulada es correcta para reparar, pero cuando se trasloca, si lo podemos poner esa palabra, pues se pierde esa homeostasis, se pierde esa capacidad para tener una hormesis de todo mi cuerpo para poder tener reacciones bioquímicas saludables. Y eso es lo que genera que se oxide o que se deje de funcionar el tema cerebral, que la calidad del pelo disminuya, que reduzca la función cardíaca, la piel pierde su elasticidad y por supuesto reduce la función de los órganos y bueno, múltiples cosas, por no decir todo, que sí tiene que ver con todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues que ya expliqué esto, que la fluidez de la célula cuando está correcta, que no tiene peroxidación lipídica aumentada, que tiene una componentes saludables, que tiene neurotransmisores correctos, que tiene los fosfolípidos o los glicolípidos como antenas correctas para saber cuánta glucosa hay adentro, cuánta glucosa hay afuera, cuántas proteínas, o sea, todo tiene que ver con un intercambio de comunicación. Y si pasa esa comunicación correcta y esos nutrientes correctos, pues hay un balance correcto de nutrición y de balance en el cuerpo. Y esa comunicación correcta intra y extracelular se origina cuando hay una buena relación omega 6 y 3, como lo comenté, y eso está ejemplificado del lado derecho. Pero cuando tú lo ves del lado izquierdo, que está oxidado por oxidación lipídica, glicación, estrés oxidativo, mitocondrial y demás, hay disfunciones celulares múltiples. Entonces, ¿cuál es el tema? Que muchas veces, como no sabemos este dato, pues es lo que está abajo, como si habláramos de un iceberg, es lo que origina. Claro, llega a la consulta contigo con ovario poliquístico, llega a la consulta contigo con hipertensión, llega a la consulta contigo con una enfermedad autoinmune, como debut, pero la base de donde se originó tiene que ver mucho con lo que estamos explicando. Y es ahí donde la prueba da una pauta para que tú tengas herramientas para justificar el tratamiento, para justificar quizá la mala evolución, quizá los tratamientos no tan efectivos previamente, inclusive por ti o no por ti, pero bueno, lo interesante es que esta prueba tú la puedes tener. Repito, mi equipo de colaboradores te puede orientar de cómo obtenerla a través de nosotros, que tengas en tu consultorio, y para mí ahorita, junto con mi esposa, es una prueba que sí o sí se le propone a cada paciente porque es importante, con lo que estoy explicando, conocerla. El laboratorio que procesa esta prueba se llama VITAS, es un laboratorio que participa con muchas universidades en el mundo. Insisto, en noviembre del año pasado estuve yo ahí, conocí al director científico y es un laboratorio que le llegan 3,000 pruebas al día. Imagínense un laboratorio que procesa en promedio 3,000 pruebas al día, la automatización, la formalidad que tiene y sobre todo la certeza de que se está procesando algo de forma importante con un respaldo científico. Y este es el resultado de lo que se ha hecho en más de 1,5 millones de pruebas en este laboratorio. Insisto, también se publicó por este laboratorio VITAS, por el director científico, se llama Gunther, algo así se apellida, Thomas. Ese estudio se publicó en agosto y son 500,000 de personas estudiadas demostrando y refleja este ejemplo. En Europa, el 95% de las personas salen con una relación perdida de omega 6 y 3. En Sudamérica en un 97%, Norteamérica 99%. Conclusión, todo mundo tenemos un desbalance. El tema no es ese. El tema es medir cuánto tendrás, como yo, 9-1 o quizá 15-1. El promedio es que salgan 25-1. He tenido ya pacientes que tienen 59-1. Increíble. Imagínate lo que está sufriendo ese cuerpo, imagínate lo que le está costando mantenerse vivo o incluso lo que le cuesta optimizar sus funciones a ese cuerpo. Y sí, esta paciente tiene deficiencia en múltiples factores, pero no teníamos la certeza del por qué tan claro como hasta después de hacer este estudio. Como lo comenté, tú das de alta el código, el número que viene ahí en una plataforma importante de esta empresa que se llama Cincino, que nosotros somos distribuidores y representantes de este laboratorio a través de esta empresa. Y bueno, tú esperas el resultado, te llega el correo electrónico en el cual tú puedes ver la contraprueba y compararla. Quizá estabas a 24-1, como está en la imagen, y después estás a 1.71. Y esa es la propuesta, un esquema de 120 días en el cual podría incluir lo que estamos ofreciendo como este omega y otras herramientas para poder modular mejor el cuerpo
y en 120 días lo que se ha demostrado a través de este laboratorio y esta empresa externa, o sea, no es el mismo laboratorio el que produce el omega, literalmente hay una alta incidencia en que se mejora bastante o se puede llegar al balance perfecto de esto. Y bueno, reitero, este es un grupo que representa la Junta Consultiva de este laboratorio y de este producto que se desarrolla. Como te comentaba, es un producto que no hay comparativo en el mercado por la sinergia de omega 3 con aceite de oliva, con polifenoles específicos, con vitamina D. Y bueno, lo interesante es que este producto tiene un sabor delicioso. El tema a veces de los omegas, cuando tú recomiendas al paciente un buen omega, habitualmente son cápsulas grandes. Y habitualmente tienes que estar dando de 2 a 4 cápsulas. Y muchas veces las personas no quieren, no pueden deglutir esas cápsulas y es ahí donde un omega líquido se vuelve muy adecuado. Pero el tema es el siguiente. Hay muchas veces que el omega sabe horrible y más si está oxidado. Lo interesante es que la composición de este omega balance oil tiene diferentes sabores. Hay unos de menta con limón, hay otros de cereza y inclusive hasta a los niños les gusta tomárselos. Y eso es algo muy importante para el apego de la propuesta terapéutica basada en este producto interesante. Y lo interesante es que, reitero, pues lo interesante es que este producto, pues su efectividad medible para medir la oxidación del omega 3 es mucho más resistente este omega 3 a través de la oxidación, porque ya ves que si se abre el producto, no se refrigera y además se tiene, pues durante más de 2 meses ya se echa a perder el omega. Lo interesante es que la sinergia con el omega, de omega y el aceite de oliva, pues ha generado una alta resistencia y eso significa que es más seguro, más confiable, más efectiva el resultado propuesto a través de tener este producto disponible para ti. Lo interesante es que cada más o menos 5 mililitros de este producto equivale a 1 gramo de omega 3. La dosis promedio son 2 gramos al día, o sea, 10 mililitros al día. Y bueno, de acuerdo al resultado también se podrá dar un poco más de dosis. Hay estudios que reportan que hasta 4 gramos es seguro consumir el producto. No sé si sepas, pero bueno, algunas de las precauciones médicamente hablando se deben a que no se puede dar, o más bien sí se puede dar, pero con precaución en pacientes que estén anticoagulados. No es que esté contraindicado, de hecho lo importante es que estés controlado y que midas los tiempos de coagulación y con los estudios pertinentes para que tú puedas agregar un tratamiento de esos. Y recuerden que el que está anticoagulado es porque tuvo un problema de circulación o de mala microcirculación. Entonces, pues se trata de ir al origen y apoyar a un principio fisiológico como estamos hablando. Lo interesante es que, bueno, esta empresa con este omega, pues tiene múltiples certificaciones, que es, yo digo, no es el mejor omega 3 si quieres, ese no es el tema. Es un muy buen omega 3, pero lo mejor es que está en sinergia con el aceite de oliva como ningún otro, y ese es el punto importante. ¿A qué edad se puede o se debe de consumir ácidos grasos de cadena larga saludables como el omega 3? Desde la preconcepción para generar una programación metabólica, que lo adecuado son 6 meses antes de buscar un embarazo, porque ahí es donde se actúa de forma importante en el tema de programación metabólica. Y bueno, el bebé gestante, las primeras 9 semanas es cuando más se forma, hasta la semana 11, el sistema nervioso central, donde el omega 3 juega un papel importante en el proceso de neurogénesis y todo el proceso del sistema nervioso central. Entonces, desde antes del embarazo, durante la infancia, durante el embarazo, la mujer embarazada, durante la etapa adulto mayor o vejez, está indicado el consumo de ácidos grasos esenciales, principalmente de la alimentación, pero la gente no los consume de forma correcta, de calidad, o si lo tiene un alimento bueno, como un buen salmón, pero si lo sobrecoces, si lo transportas mal, pues a fin de cuentas pierde mucho de la nutrición. Y así que ese es el punto importante que hay que compartir. Y también pues hay 18 afirmaciones que están aprobadas por la EFSA. No sé si sepas qué es la EFSA. Habitualmente los médicos conocemos que es COFEPRIS, en Colombia que es INVIMA, en Perú que es DIGESA y en Estados Unidos que es la FDA. Pero no conocemos qué es la EFSA. Significa la European Safe Food Authority, la Autoridad de Alimentos Seguros. Y la EFSA ha publicado desde el año, creo que fue desde el año 2009, las 18 afirmaciones de los cuales sí aporta, sí mejora, sí conviene consumir ácidos grasos omega 3
principalmente de alimentos, pero si no, pues de un suplemento correcto. Función cerebral normal la promueve, función cardíaca normal la promueve, función inmunológica normal la promueve, visión normal, dentadura normal, desarrollo normal del cerebro, estructura ósea normal, combate el estrés oxidativo, presión sanguínea normal, desviación celular, división celular anormal, niveles de triglicéridos en sangre anormales, bueno, producen normales, protege las células de frente al estrés oxidativo, absorción y aprovechamiento normales de calcio y fósforo, niveles normales de calcio en sangre, función muscular normal, y promueve también una disminución del colesterol en sangre y, por supuesto, un desarrollo visual de bebés hasta los 12 meses de edad. Entonces, esto es lo que sí está probado, y si yo entiendo esto, hay pocos, escuchen esto, hay pocos alimentos que están con tanta variedad de perfil de beneficio para un paciente, y bueno, por eso quiero dar énfasis en el uso del consumo de omega 3 en dado caso que en una nutrición sea deficiente. Y lo interesante es que el 95% de las personas que toman el suplemento de esta empresa a través de nuestro equipo de distribuidores del Balance Oil, el 95% llegan a un balance en 120 días. Y si no, lo continúan, pero lo importante no es llegar, sino mantenerse en ese balance, porque con ese balance el cuerpo optimiza sus funciones, optimiza el manejo de medicamentos que tú tengas, y lo interesante es que la garantía está por escrita de reembolso en dado caso que no tengas una mejora. Y eso es algo muy importante, que al médico le genera una certeza, que al médico le genera una confianza, que a su paciente le puede generar, pues sobre todo algo muy importante de certeza y confianza para dar todo este tipo de estrategias confiables. Entonces, pues bueno, esta es la sesión que quería compartirte, y también en otras sesiones estamos compartiendo información de polifenoles específicos de la dieta mediterránea en un proceso de fermentación con tecnología japonesa, donde si estás entendiendo este concepto de lo que es los ácidos grasos esenciales que se oxidan muy rápido, pero están en conjunto con el aceite de oliva, y además consumes algún tipo de productos como polifenoles fermentados con tecnología patentada de liposomas, y además entran en una categoría que se llaman metabolitos o posbióticos, empezamos a entender la importancia de todo lo que tiene que ver el balance del estrés oxidativo, que ayuda al tema de microbiota y que activa funciones epigenéticas. ¿Todo para qué? Para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo siempre he dicho, no importa si ese paciente está enfermo, no importa si ese paciente está sano, lo más importante es cuidar, conservar, recuperar la salud que tiene esa persona, y más cuando está enferma. David Alcántara es mi nombre, ha sido un placer estar aquí conectados con ustedes. Gracias, equipo, por convocar a gran parte del grupo médico que está escuchando esto, quizá personal de la salud, o nutriólogos o algún tipo de terapeutas. Pues estamos a la orden para cualquier duda y pregunta en sesiones posteriores, y también recuerda que tenemos mucha información que compartir en archivos PDF que hemos diseñado, que hemos filtrado para que tú puedas tener una guía más correcta. Contacta a nuestro equipo de colaboradores para que tengas una orientación perfecta y que estés muy guiado por nuestro equipo en este gran proyecto que estamos ampliando en herramientas estratégicas innovadoras para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Buenas noches, un abrazo.